Hola a todos, soy Paula Ramírez Monge, estudiante de la especialización de Neuropsicología para la Educación de la Iberoamericana. Hoy quiero hablarles un poco acerca de los constructos teóricos asociados a la neuroanatomía del encéfalo. Empecemos hablando un poco acerca de la corteza cerebral, que es esa capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Tiene un grosor aproximado de 2 a 4 milímetros. Esta capa se pliega de forma compleja con elevaciones conocidas como giros o circunvoluciones y depresiones, llamadas surcos o cisuras. Esta lámina cubre los hemisferios que se dividen en 6: lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, ínsula y límbico. La corteza es una estructura extremadamente compleja en la que los distintos órganos sensoriales aparecen representados en determinadas áreas o zonas conocidas como áreas sensoriales primarias. Desde el sentido del olfato hasta el de la visión, cada modalidad sensorial posee su propio territorio cortical, el cual mantiene la localización relativamente constante de todos los mamíferos. Además de estas áreas sensoriales primarias, la corteza cerebral posee múltiples áreas somáticas secundarias de asociación y motoras, en las que los diferentes sistemas aferentes corticales y de asociación son finalmente elaborados en complejas respuestas de aprendizaje, memoria y comportamiento. Existen 3 tipos diferentes de corteza cerebral, las cuales son: la arquicorteza es la parte más antigua de la corteza cerebral y está compuesta del hipocampo. Es la capa que se encarga de las respuestas automáticas y de los mecanismos fisiológicos que se encargan de la supervivencia. La paleocorteza se localiza en medio de las zonas primarias de la corteza cerebral y es la más evolucionada. Guarda en ella todas las terminaciones de las vías olfatorias y es el lugar donde encontramos el cerebro olfatorio de las personas. Finalmente, encontramos la corteza cerebral isocorteza o neocorteza, que es la parte más nueva de la corteza cerebral y es la que se encarga de los procesos de razonamiento y de todo lo que tiene que ver con el pensamiento abstracto. Ahora hablemos del tálamo, que es la masa gris subcortical más grande del sistema nervioso central. Forma parte del diencéfalo junto con el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo. Está ubicada sobre el mesencéfalo e integra la información que viaja desde la corteza cerebral al resto del sistema nervioso. El tálamo presenta un polo anterior y otro posterior y 4 caras. Está limitado anteriormente por el foramen interventricular y posteriormente por el atrio del ventrículo lateral. Medialmente forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo, mientras que lateralmente se relaciona íntimamente con el brazo posterior de la cápsula interna. La cara dorsal del tálamo contribuye a la formación del piso del ventrículo lateral. Su cara ventral está limitada por el surco hipotalámico que lo separa del hipotálamo. Hablamos de 5 núcleos talámicos. El primero es el núcleo anterior. Su función se encuentra asociada con la del sistema límbico, con el tono emocional y los mecanismos de la memoria reciente. El núcleo medial es el responsable de la integración de información sensitiva, que incluye información somática, visceral, olfatoria y de la relación de esta con las sensaciones emocionales y de los estados subjetivos. El tercero es el núcleo lateral y está subdividido en la hilera dorsal y ventral, que incluyen las actividades de la corteza motora. El cuarto es el ventral lateral, posee aferencia desde el cerebelo y aferencia menor desde el núcleo rojo. Sus principales proyecciones se dirigen hacia las regiones motoras y premotoras de la corteza cerebral. Por último está el ventral posterior, está subdividido en ventral posterior medial, que recibe las vías trigéminas y gustativas ascendentes, y ventral posterior lateral recibe los tractos sensitivos ascendentes. Una de las funciones generales es la integración de información sensorial, unifica los estímulos relacionados a la visión, audición, el tacto y el gusto, regulación del ciclo del sueño, indica la hora de conciliar el sueño e interviene en el mantenimiento de estado de vigilia, mantenimiento de la atención, permite que el ser humano pueda captar información que se encuentra dentro de su entorno e ingresarla al sistema nervioso central para codificarla. Regulación de las emociones, transmite diversas señales nerviosas que poseen mensajes relacionados a las emociones. Incidencia de la memoria en la capacidad para almacenar recuerdos a corto, mediano y largo plazo. El tálamo aquí se destaca porque es el que permite recuperar o localizar de un modo correcto la información sensorial. También está relacionado al ordenamiento de impulsos motores, colabora con los diferentes circuitos de neuronas orientadas hacia la coordinación motora. Cuando se presentan lesiones y el tálamo se ve afectado, se pueden evidenciar pérdida sensitiva, movimientos involuntarios anormales, patología como el Parkinson y la enfermedad de Hutchinson,
Algunas de estas afecciones son producto de accidentes cerebrovasculares, lesiones o tumores. Las estructuras subcorticales se localizan en ambos hemisferios cerebrales. Están compuestas por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Esos centros son núcleos, son el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. El hipocampo es una de las principales estructuras cerebrales que se encuentra ubicada en el lóbulo temporal intermedio. Su forma se asemeja a la de un caballito de mar. Es una parte interna del sistema límbico y juega un papel fundamental en los procesos de memoria, especialmente en la de largo plazo. Una lesión en el hipocampo generaría dificultades en la memoria, principalmente en la adquisición de nuevos recuerdos. El cerebelo se sitúa en la zona interior de los hemisferios cerebrales, envía información acerca de los movimientos corporales. Mantiene conexión con el resto del encéfalo mediante 3 conductos conocidos. Los conductos son conocidos como péndulos cerebelosos, poseen 2 funciones principales: desarrollo del aprendizaje motor y control de los movimientos adquiridos mediante la creación de patrones neurales que se convierten en movimientos mecanizados, corrección de errores de movimientos mediante retroalimentación, y si se genera una lesión en esta zona producen problemas en la función y habilidades motoras, desde la torpeza en los movimientos o problemas para controlar la dirección y la velocidad de estos. También encontramos la amígdala, que es una estructura de apariencia de almendra ubicada en lo más profundo del lóbulo temporal. Al igual que muchas otras estructuras subcorticales, está formada por una serie de centros neuronales que poseen funciones propias. La principal reguladora de nuestras emociones básicas, así como del instinto de supervivencia más primario. Los centros neurales que la conforman son núcleo lateral, basal, central y medial. Lesiones en esta área se pueden deber al abuso de sustancias tóxicas, así como a los daños o lesiones directas en la amígdala. Pueden ocasionar una serie de alteraciones relacionadas con la gestión de las emociones, problemas en el reconocimiento de las expresiones faciales que reflejan emociones, falta de respuesta a estímulos sexuales, al reconocimiento de la felicidad, de la angustia o de la rabia. Para dar finalidad, hablemos un poco acerca de los ganglios basales, que están compuestos por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, los cuales envían información de manera continua y recíproca. Además, estos centros localizados en la base cerebral tienen la capacidad de unir las regiones inferiores del encéfalo, como el tronco y la médula espinal, con las más superiores situadas en la corteza cerebral. Diferentes centros que conforman totalidad de los ganglios basales son globo pálido, núcleo accumbens, núcleo caudado, putamen, núcleo lenticular, cuerpo estriado y cuerpo norestriado, sustancia negra. En general, los ganglios basales poseen un papel principal en el control de ejecución de los movimientos voluntarios que se llevan a cabo de manera inconsciente. Los daños en estas estructuras están asociados a afecciones degenerativas graves. Entre estas patologías se incluye la parálisis cerebral, que causa problemas de movimiento, de equilibrio y postura. Afecta la corteza motora del cerebro, la parte que este órgano dirige los movimientos musculares. De hecho, la primera parte del nombre de esta afección, parálisis, significa debilidad o problema para usar los músculos, mientras que la segunda, cerebral, significa que tiene origen en el cerebro. La enfermedad de Huntington es un trastorno genético en el cual las neuronas en ciertas partes del cerebro se degeneran. Esta enfermedad se transmite de padres a hijos. Es causada por un defecto genético en el cromosoma 4 que causa trastornos del movimiento cognitivos y psiquiátricos, con síntomas que varían ampliamente entre los individuos. El Parkinson es un trastorno del movimiento que ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de dopamina. Los casos son genéticos, pero la mayoría parece no darse entre los miembros de una misma familia. Produce temblores en las manos, en los brazos, en las piernas, en la mandíbula y la cara. Produce una rigidez en los brazos, las piernas y el tronco, y una lentitud en los movimientos.